Mi hermano presumió durante la cena de Pascua. No todos pueden manejar una carrera real en tecnología. Mi abuela se volvió hacia mí y preguntó, ¿es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? Se podía escuchar hasta la caída de un alfiler. El silencio que invadió el comedor fue absoluto. Las caras de mis padres y tíos quedaron congeladas, y la de mi hermano Carlos pasó del color normal a un rojo intenso en cuestión de segundos. Bajó la mirada hacia su plato mientras intentaba controlar su respiración. Mi abuela Elena, con sus 78 años, mantenía esa sonrisa de satisfacción que siempre mostraba cuando ponía a alguien en su lugar. Nunca fue mi intención que mi familia se enterara de esta manera. Llevaba 3 años construyendo mi empresa tecnológica en silencio, soportando los comentarios despectivos de Carlos en cada reunión familiar. Gabriela solo está jugando a ser empresaria. El mundo tech no es para cualquiera. Hay que tener cierto tipo de mente para triunfar en Silicon Valley. Comentarios que siempre iban acompañados de miradas de lástima y condescendencia de mis padres, quienes consideraban a Carlos el genio de la familia. Cuando mi abuela Elena me preguntó a qué me dedicaba exactamente, nunca imaginé que ella conectaría los puntos tan rápido. Carlos trabajaba en Tecnova, una startup prometedora que acababa de ser adquirida por una empresa más grande. Lo que él no sabía era que esa empresa más grande era Digital Fusion, fundada por mí hace 3 años bajo un nombre corporativo diferente, sin que mi apellido apareciera en ningún documento público. «Espera un momento», interrumpió mi padre dejando el tenedor en el plato. «¿De qué está hablando mamá, Gabriela?» Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo. Toda mi estrategia de mantener separadas mi vida profesional y familiar se estaba desmoronando en plena cena de Pascua. «Bueno», respondí intentando sonar casual. «La semana pasada finalizamos la adquisición de Tecnova. Es una empresa con potencial, aunque necesita bastantes cambios estructurales». Carlos levantó la mirada, incrédulo. «¿Tú eres la dueña de Digital Fusion?», preguntó con voz ahogada. «Pero eso es imposible». Digital Fusion está valorada en más de $200 millones. 230, para ser exactos, corrigió mi abuela mientras se servía más ensalada, disfrutando claramente del momento. Mi madre, quien siempre había favorecido a Carlos por encima de mí, parecía no poder procesar la información. Durante años me había dicho que debería buscar algo más acorde a mis capacidades y que no todo el mundo está hecho para los negocios. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?», preguntó con un tono que mezclaba confusión y reproche. Cada vez que intentaba hablar de mi empresa, Carlos cambiaba el tema, o ustedes lo convertían en algo sobre él. Respondí sinceramente. Después de un tiempo, simplemente dejé de intentarlo. La humillación en el rostro de Carlos era evidente. Durante años se había presentado como el genio tecnológico de la familia, menospreciando constantemente mis capacidades y esfuerzos. Ahora descubría, frente a toda la familia, que no solo había estado equivocado, sino que técnicamente yo era su nueva jefa. «Esto es ridículo», murmuró Carlos, empujando su silla hacia atrás. «Debe haber algún error. Voy a hablar con Marcos mañana mismo». «Marcos ya no trabaja para Tecnova», aclaré. Fue uno de los cambios que implementamos inmediatamente después de la adquisición. Si quieres hablar con alguien, tendrás que dirigirte a Laura Méndez, la nueva directora de operaciones. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Mi tía Patricia, siempre la mediadora, intentó aligerar el ambiente. «Bueno, esto es maravilloso. Tenemos a 2 genios tecnológicos en la familia», dijo con una sonrisa forzada. «¿Por qué no nos cuentas más sobre tu empresa, Gabriela?» «No hay mucho que contar», respondí, intentando restarle importancia. «Empecé Digital Fusion hace 3 años con un préstamo de $50,000 y mucho trabajo duro». «¿$50,000?», interrumpió mi padre. «¿De dónde sacaste ese dinero?» «La familia tóxica siempre hace las preguntas equivocadas», pensé. No les interesaba cómo había construido una empresa exitosa desde cero, sino de dónde había sacado el capital inicial. «De la abuela», contesté mirándola con gratitud. Ella creyó en mi proyecto cuando nadie más lo hizo. Elena sonrió y tomó mi mano por encima de la mesa. «La mejor inversión que he hecho en mi vida», dijo con orgullo. Le dije a Gabriela que veía algo especial en ella, esa determinación silenciosa que su abuelo también tenía. Recordé aquel día, 3 años atrás, cuando después de que Carlos me humillara durante una cena familiar, diciéndome que mis pequeñas ideas nunca llegarían a nada en el mundo tecnológico, la abuela me había pedido que la visitara. «Quiero escuchar esas ideas que tu hermano considera tan insignificantes», me había dicho. Y después de oírme hablar durante horas sobre mis planes para revolucionar la seguridad en la nube, sacó su chequera y escribió una cifra que cambiaría mi vida para siempre.
Carlos se levantó abruptamente, tirando la servilleta sobre la mesa. «Necesito tomar aire», dijo, y salió al patio trasero dando un portazo. Mi madre me miró con reproche, como si yo hubiera provocado deliberadamente esta situación. «Sabes lo sensible que es tu hermano con estos temas», susurró. «Podrías haber sido más discreta». Respiré hondo, intentando controlar la frustración que crecía dentro de mí. Durante toda mi vida había sido la discreta, la que se hacía pequeña para que Carlos pudiera brillar. «No fui yo quien sacó el tema, mamá», respondí. «Carlos lleva años menospreciando mi trabajo. Quizás sea hora de que aprenda algo de humildad». Mi padre, siempre evitando el conflicto, cambió rápidamente de tema preguntando por el postre. La conversación derivó hacia temas más superficiales, pero podía sentir las miradas de asombro y curiosidad de mis tíos y primos. Para ellos, yo siempre había sido la otra hija, la que no destacaba, la que vivía a la sombra del brillante Carlos. Después de la cena, mientras ayudaba a mi tía a recoger los platos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura, mi directora de operaciones. «Problema con la migración de servidores de Tecnova. Necesitamos autorización para proceder con el plan B». Respondí rápidamente, autorizando el cambio, y guardé el teléfono. Cuando levanté la mirada, Carlos estaba en la puerta de la cocina, observándome. «¿Problemas en el paraíso?», preguntó con una sonrisa forzada. «Nada que no podamos manejar», respondí secamente. Se acercó, verificando que estuviéramos solos en la cocina. «Escucha, Gaby», comenzó, usando el diminutivo que sabía que detestaba. «No sé qué tipo de venganza estás planeando, pero comprar Tecnova no cambia nada. Sigo siendo quien tiene experiencia real en el sector. Dejé los platos en el fregadero y me enfrenté a él». «¿Experiencia real?», pregunté. «Carlos, revisé personalmente todos los códigos que escribiste para Tecnova. Tenían tantos fallos de seguridad que un estudiante de primer año podría haberlos hackeado». Su rostro se tensó. «Eso es mentira», siseó. «Nuestros sistemas eran impenetrables». «Tan impenetrables que mi equipo entró en ellos en menos de 4 horas», respondí. «Por eso compramos la empresa, porque tenía potencial a pesar de su terrible infraestructura de seguridad». Carlos apretó los puños, intentando contener su rabia. «¿Crees que puedes llegar y dirigir una empresa tecnológica sin tener idea de programación?», preguntó con desdén. «Todos sabemos que en la universidad apenas pasabas las asignaturas de informática». Ese comentario me dolió. Era cierto que en la universidad había luchado con algunas materias, principalmente porque tenía que trabajar para pagarme los estudios, mientras Carlos recibía financiamiento completo de nuestros padres. «La diferencia entre tú y yo, Carlos, es que yo sé reconocer el talento y rodearse de personas brillantes. No necesito ser la más inteligente de la sala. Solo necesito saber dirigir a quienes lo son». Antes de que pudiera responder, mi madre entró en la cocina. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando nuestras expresiones tensas. «Nada, mamá», respondió Carlos. «Solo estábamos poniéndonos al día sobre cuestiones laborales». «Pues dejadlo ya», ordenó. «Es Pascua. Deberíamos estar celebrando en familia, no hablando de trabajo». Carlos salió de la cocina sin decir nada más, pero sabía que esto no había terminado. Durante toda mi vida había vivido bajo su sombra, escuchando cómo mis padres lo alababan por cada pequeño logro, mientras ignoraban mis esfuerzos. Incluso cuando me gradué con honores en administración de empresas, la conversación familiar se centró en cómo Carlos había conseguido una entrevista en una importante empresa tecnológica. Esa noche, mientras todos veían una película en el salón, salí al porche a tomar aire fresco. Mi abuela Elena se unió a mí poco después, sentándose a mi lado en el columpio. «Has recorrido un largo camino, Gabriela», dijo suavemente. «Estoy muy orgullosa de ti». «Gracias, abuela», respondí, apoyando mi cabeza en su hombro como hacía cuando era niña. A veces me pregunto si hice lo correcto al mantener todo en secreto. Elena suspiró. «En esta familia siempre ha habido favoritismos», dijo. «Tu abuelo también lo sufrió con su hermano. Es una enfermedad que se transmite de generación en generación». «Pero tú nunca fuiste así con papá y tío Roberto», observé. «Porque vi el daño que causó en tu abuelo», explicó. «Juré que nunca repetiría ese patrón. Lamentablemente, tu padre no aprendió esa lección». Nos quedamos en silencio, escuchando los grillos y observando las estrellas. Finalmente, Elena habló de nuevo.
¿Qué vas a hacer con Carlos ahora que trabajará para ti? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado detenidamente en eso. No lo sé, admití. Parte de mí quiere despedirlo para demostrarle lo que se siente ser menospreciado. Pero otra parte sabe que eso solo confirmaría lo que siempre ha pensado de mí, que soy demasiado emocional para los negocios. Elena asintió comprensivamente. Cualquier decisión que tomes, recuerda esto. La verdadera venganza no es devolver el golpe, sino demostrar que eres mejor de lo que ellos creían. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras contemplábamos la noche. En mi bolsillo, el teléfono vibró nuevamente. Era un correo electrónico de mi abogado. Contrato de adquisición finalizado. Teknova oficialmente forma parte de Digital Fusion. ¿Procedemos con los cambios de personal discutidos? Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. ¿Qué debía hacer con Carlos? ¿Despedirlo y demostrarle lo que se sentía ser desechado? ¿O mantenerlo en la empresa y demostrarle que, a pesar de sus años de desprecios, yo era mejor persona que él? Antes de poder decidir, la puerta del porche se abrió y salió mi padre. Aquí están las dos, dijo con una sonrisa forzada. Mamá, deberías entrar. Hace fresco aquí fuera. Estoy perfectamente, Ricardo, respondió Elena con firmeza. Estoy teniendo una conversación importante con mi nieta. Mi padre dudó, claramente incómodo por quedarse excluido. ¿Sobre qué?, preguntó finalmente. Sobre cómo dirigir un imperio tecnológico, respondió Elena con una sonrisa. Algo que, por cierto, ninguno de vosotros creyó que Gabriela pudiera hacer jamás. El lunes siguiente a la Pascua, entré en las oficinas centrales de Digital Fusion con una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy se anunciaría oficialmente la adquisición de Teknova, y por primera vez, los empleados de ambas empresas sabrían quién estaba realmente al mando. Laura Méndez, mi directora de operaciones y mejor amiga desde la universidad, me esperaba en la sala de conferencias principal. ¿Estás lista para esto?, preguntó, ajustando mi blazer azul marino. Será toda una bomba para los de Teknova, especialmente para uno de ellos, respondí, pensando en Carlos. Después de nuestra confrontación en Pascua, había tomado una decisión difícil pero necesaria. Mantendría a Carlos en la empresa, pero ya no como jefe de desarrollo. Lo trasladaría al departamento de investigación, donde sus habilidades podrían ser útiles sin que tuviera autoridad directa sobre otros empleados. ¿Crees que aceptará el cambio?, preguntó Laura, que conocía toda nuestra historia familiar. No tiene muchas opciones, respondí. Su contrato incluye una cláusula de no competencia de 2 años. Si renuncia, no podrá trabajar para ninguna otra empresa tecnológica durante ese tiempo. Laura sonrió. Gabriela Morales, la chica tímida que conocí en la universidad, se ha convertido en toda una estratega despiadada. No es despiadado proteger a mi empresa de alguien que ha demostrado tener problemas para trabajar en equipo, argumenté. Las evaluaciones de desempeño de Carlos muestran claramente que, aunque es técnicamente competente, su arrogancia ha causado numerosos conflictos internos. Y el hecho de que sea tu hermano y te haya humillado durante años no tiene nada que ver, ¿verdad?, bromeó Laura. Antes de que pudiera responder, mi asistente entró para informarnos que todos estaban reunidos en el auditorio. Era hora de la verdad. Al entrar en el auditorio, sentí todas las miradas sobre mí. Los empleados de Digital Fusion ya me conocían, por supuesto, pero para los de Teknova yo era una completa desconocida. Busqué a Carlos entre la multitud y lo encontré en la tercera fila, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Buenos días a todos, comencé, ajustando el micrófono. Como ya saben, Digital Fusion ha adquirido oficialmente Teknova, y quiero darles la bienvenida a nuestra familia empresarial. Hice una pausa, observando las reacciones. Algunos parecían entusiasmados, otros ansiosos, y Carlos parecía estar conteniendo una tormenta interna. Para aquellos que vienen de Teknova y no me conocen, soy Gabriela Morales, fundadora y CEO de Digital Fusion. Hace 3 años, comencé esta empresa con una visión clara: crear soluciones tecnológicas accesibles y seguras para empresas de todos los tamaños. Continué explicando la visión de la empresa, los cambios que implementaríamos y cómo valorábamos el talento de todos. Finalmente, llegó el momento de anunciar los cambios organizacionales. En los próximos días, Laura Méndez, nuestra directora de operaciones, se reunirá con cada uno de ustedes para discutir sus roles y responsabilidades. Hemos estudiado cuidadosamente las habilidades de cada miembro del equipo de Teknova, y estamos emocionados por el potencial que vemos. Mis ojos se encontraron brevemente con los de Carlos. Algunos de ustedes asumirán nuevas responsabilidades que creemos se alinean mejor con sus talentos y con la dirección que queremos tomar. Después de la reunión, mientras hablaba con algunos empleados,
Sentí una presencia detrás de mí. Carlos había estado esperando su oportunidad. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó con una rigidez que delataba su enfado. Lo conduje a mi oficina, un espacio minimalista con vistas al centro de la ciudad. Se quedó mirando alrededor, tomando nota de cada detalle: los premios de innovación en la estantería, las fotos con líderes tecnológicos reconocidos, la portada de la revista Éxito Empresarial, donde aparecía mi rostro bajo el titular La silenciosa revolución de Gabriela Morales. Impresionante, dijo finalmente. Todo este tiempo pensando que estabas jugando a las empresas, y resulta que te has convertido en toda una magnate tecnológica. No respondí inmediatamente, observando cómo su mirada seguía recorriendo la oficina, deteniéndose en cada evidencia de mi éxito profesional, cada prueba de que me había subestimado durante años. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó, esta vez con un tono más vulnerable. Todas esas cenas familiares donde hablaba de mis logros. Podrías haberme cerrado la boca en cualquier momento. Me senté en mi sillón ejecutivo, indicándole que tomara asiento frente a mí. ¿Me habrías creído, Carlos?, pregunté. ¿O habrías encontrado alguna manera de minimizar mis logros, como siempre has hecho? Se removió incómodo en su asiento. No es justo. Yo siempre he... ¿Siempre has qué?, lo interrumpí. ¿Apoyado mis sueños? ¿Celebrado mis éxitos? Ambos sabemos que eso no es cierto. Carlos guardó silencio, claramente luchando con su orgullo herido. Laura te explicará los cambios en tu posición. Continué con tono profesional. Serás trasladado al departamento de investigación, donde podrás concentrarte en lo que mejor haces sin la presión de gestionar equipos. ¿Me estás degradando?, preguntó, su voz subiendo de tono. ¿Es esta tu venganza? Te estoy colocando donde puedes ser más útil, respondí con calma. Tus evaluaciones de desempeño muestran claramente que, aunque eres técnicamente competente, tienes dificultades significativas para trabajar en equipo y gestionar personal. ¡Eso es ridículo!, exclamó. Soy uno de los mejores desarrolladores de la empresa. Eres un buen desarrollador, sí, concedí. Pero también eres arrogante. No aceptas críticas y has creado un ambiente tóxico en tu departamento. 3 personas han renunciado en los últimos 6 meses, citando tu estilo de liderazgo como la razón principal. Carlos se levantó, apoyando las manos sobre mi escritorio. Esto es personal y lo sabes, siseó. Estás usando tu posición para vengarte por todos esos años en los que papá y mamá me preferían a mí. Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Durante toda mi vida había luchado por el reconocimiento de mis padres, viendo cómo todo su amor y atención se dirigían a Carlos. Si esto fuera personal, respondí manteniendo la compostura, no estarías sentado en mi oficina discutiendo tu futuro en la empresa, estarías recibiendo una carta de despido. Se enderezó, mirándome con una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Por qué no me despides entonces?, preguntó. Ambos sabemos qué es lo que realmente quieres hacer. Porque, a diferencia de ti, yo sé separar lo personal de lo profesional, respondí. Y porque, a pesar de tus defectos, eres un desarrollador talentoso. Digital Fusion puede beneficiarse de ese talento si aprendes a ser parte de un equipo en lugar de creerte superior a todos. Carlos se quedó mirándome en silencio, como si estuviera viendo a alguien completamente diferente a la hermana que creía conocer. Tienes 2 opciones, continué. Aceptar la nueva posición y demostrar que puedes ser un miembro valioso del equipo, o renunciar, sabiendo que la cláusula de no competencia te impedirá trabajar en cualquier empresa tecnológica durante los próximos 2 años. Eso es chantaje, murmuró. Eso es negocios, corregí. Algo que, por cierto, aprendí observando cómo funcionaba el mundo mientras tú estabas ocupado menospreciando mis capacidades. La tensión entre nosotros era palpable. Finalmente, Carlos recogió su chaqueta del respaldo de la silla. Necesito tiempo para pensar, dijo dirigiéndose a la puerta. Tienes hasta mañana, respondí. Laura necesita tu decisión para organizar los equipos. Cuando salió, dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Este enfrentamiento había sido aún más difícil de lo que esperaba. Una parte de mí se sentía culpable por poner a Carlos en esa posición, pero otra parte, la que había soportado años de menosprecios y humillación, sentía una extraña satisfacción. Mi teléfono sonó. Era mi madre. «Gabriela, ¿qué le has hecho a tu hermano?», preguntó sin siquiera saludar. «Acaba de llamarme diciéndome que lo estás saboteando en su trabajo». Cerré los ojos,
intentando mantener la calma. No lo estoy saboteando, mamá. Le estoy ofreciendo una posición que se ajusta mejor a sus habilidades y al futuro de la empresa. Eso no es lo que él dice, insistió. Dice que lo estás humillando frente a todos, vengándote por algún tipo de resentimiento infantil. La palabra venganza volvió a resonar en mi cabeza. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Utilizando mi poder para vengarme de todas las humillaciones pasadas? Mamá, con todo respeto, esto es entre Carlos y yo como profesionales. No tiene nada que ver contigo o con ningún tipo de resentimiento familiar. Claro que tiene que ver conmigo, respondió con indignación. Soy su madre, vuestra madre, y no voy a permitir que destruyas la carrera de tu hermano por celos. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Después de todo lo que había logrado, después de construir una empresa valorada en cientos de millones de dólares, mi madre seguía viendo la situación únicamente desde la perspectiva de Carlos. Para ella, yo seguía siendo la hermana envidiosa, la que no podía soportar el éxito de su brillante hijo. «Mamá», dije lentamente, controlando cada palabra. Carlos no es un niño de 5 años al que tengas que defender. Es un profesional adulto que tiene que asumir las consecuencias de sus actos y de su comportamiento en el trabajo. «Su comportamiento es excelente», exclamó. «Siempre ha sido un líder nato. Todos lo admiran». Respiré hondo, preguntándome si valía la pena continuar con esta conversación. «Tengo informes de recursos humanos que dicen lo contrario», respondí finalmente. «Y aunque no los tuviera, esta es mi empresa y tengo derecho a organizar los departamentos como considere mejor». «¿Tu empresa?» Su voz adquirió un tono condescendiente. «Gabriela, todos sabemos que conseguiste el dinero inicial de tu abuela. No lo hiciste todo sola como pretendes hacer creer a todo el mundo». Ese comentario fue la gota que colmó el vaso. Durante toda mi vida había escuchado cómo minimizaban mis logros mientras magnificaban los de Carlos. «Tienes razón, mamá», dije con una calma glacial. «La abuela me prestó $50,000 para empezar. ¿Sabes cuánto invertiste tú y papá en la educación de Carlos? Más de $120,000 en su máster en tecnología. ¿Y sabes qué? Con mi préstamo construí una empresa de 230 millones. ¿Qué ha hecho Carlos con su inversión además de pavonearse y menospreciar a los demás?» El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «No puedo creer que estés tan resentida», dijo finalmente. «Pensé que habías madurado, pero sigues siendo la misma niña celosa de siempre». «Piensa lo que quieras, mamá», respondí, sorprendida por mi propia firmeza. «Tengo una empresa que dirigir». Colgué antes de que pudiera responder, dejando caer el teléfono sobre mi escritorio. Las manos me temblaban ligeramente. En 30 años, nunca le había hablado así a mi madre. Siempre había sido la hija complaciente, la que evitaba conflictos, la que se hacía pequeña para no ofender. Laura entró en mi oficina sin llamar, como solía hacer cuando sentía que algo no iba bien. «¿Todo en orden?», preguntó, observando mi expresión. Te oí alzar la voz. «Mi madre», respondí simplemente, defendiendo a Carlos, como siempre. Laura se sentó frente a mí, su expresión mezclando comprensión y preocupación. «¿Sabes? A veces me pregunto si estás haciendo todo esto por las razones correctas», dijo con la honestidad brutal que caracterizaba nuestra amistad. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque sabía exactamente lo que quería decir. ¿Estás reorganizando el departamento porque es lo mejor para la empresa? ¿O porque quieres demostrarle algo a tu familia? Su pregunta me obligó a reflexionar. ¿Cuánto de mi decisión estaba motivado por el resentimiento acumulado durante décadas? ¿Estaba utilizando mi poder para vengarme o realmente creía que Carlos sería más valioso en el departamento de investigación? Ambas cosas, admití finalmente. No puedo negar que hay una parte de mí que disfruta viendo a Carlos tener que responder ante mí después de años de menosprecio. Pero también es cierto que no es buen líder de equipo. Las evaluaciones lo demuestran claramente. Laura asintió, aceptando mi respuesta. «Solo asegúrate de que la empresaria en ti esté tomando las decisiones, no la hermana herida», aconsejó. «Has trabajado demasiado duro para poner en riesgo todo lo que has construido». Tenía razón, por supuesto. Siempre la tenía. Laura había sido mi ancla durante los difíciles años de construcción de Digital Fusion, la que me recordaba mi valía cuando las dudas me asaltaban, la que me empujaba a seguir cuando quería rendirme. «Gracias», dije sinceramente. «No sé qué haría sin ti. Probablemente terminarías viviendo bajo un puente», bromeó, aligerando el ambiente. «Ahora, vamos a centrarnos en el lanzamiento del nuevo producto.
Los inversores esperan grandes cosas. Pasamos las siguientes horas revisando la estrategia de lanzamiento del nuevo software de seguridad, que había sido el proyecto principal de Digital Fusion durante el último año. Era una plataforma revolucionaria que prometía cambiar la forma en que las empresas protegían sus datos. Al final del día, cuando todos se habían ido ya, me quedé en mi oficina revisando algunos informes. El silencio del edificio casi vacío resultaba reconfortante después de un día tan intenso. El sonido de unos golpes en la puerta me sobresaltó. Era Carlos. Pensé que te encontraría aquí, dijo, entrando sin esperar invitación. Siempre fuiste la última en irte de la biblioteca en la universidad. Lo observé con cautela, sin saber qué esperar de esta visita tardía. ¿Qué puedo hacer por ti, Carlos?, pregunté, manteniendo un tono profesional. Se sentó frente a mí, pareciendo de pronto más cansado y vulnerable de lo que recordaba haberlo visto nunca. He estado pensando todo el día en nuestra conversación, comenzó, y en lo que dijiste sobre mis evaluaciones de desempeño. Esperé en silencio, permitiéndole continuar a su propio ritmo. Al principio estaba furioso. Pensé que estabas manipulando la información para perjudicarme, continuó. Así que hablé con algunos miembros de mi equipo, preguntándoles directamente qué pensaban de mi liderazgo. Se detuvo, pasándose una mano por el pelo en un gesto que reconocí de nuestra infancia. Siempre hacía eso cuando estaba nervioso o avergonzado. No fueron amables en sus respuestas, admitió finalmente. Parece que he estado tan ocupado demostrando lo brillante que soy que no me di cuenta de cómo estaba afectando a las personas a mi alrededor. Su honestidad me sorprendió. Carlos nunca había sido alguien que admitiera fácilmente sus errores. Entiendo que quieras trasladarme al departamento de investigación, continuó. Y aunque mi orgullo está herido, creo que es la decisión correcta. No soy buen líder, al menos no ahora. No supe qué decir. Este no era el Carlos arrogante que conocía, el que siempre tenía que tener la razón, el que nunca admitía debilidades. Gracias por tu honestidad, dije finalmente. No esperaba esta reacción. Una sonrisa triste apareció en su rostro. Yo tampoco esperaba descubrir que mi hermana pequeña es una magnate tecnológica que acaba de comprar mi empresa, respondió. La vida está llena de sorpresas. Por primera vez en mucho tiempo, compartimos una risa genuina, sin tensión ni rivalidad. ¿Por qué nunca me contaste sobre Digital Fusion?, preguntó. ¿Por qué mantenerlo en secreto tanto tiempo? Era una pregunta justa, una que yo misma me había hecho muchas veces. Al principio no había nada que contar, expliqué. Era solo una idea, un préstamo y mucha esperanza. Para cuando empezó a tener éxito, ya me había acostumbrado a no hablar de ello en casa, porque yo siempre acaparaba toda la atención, completó él, con una nueva comprensión en su mirada. No solo tú, aclaré. Todos en la familia parecían más interesados en tus logros que en los míos. Después de un tiempo, simplemente dejé de intentar que se interesaran. Carlos bajó la mirada, claramente incómodo con esta realidad. Lo siento, dijo finalmente. Nunca me di cuenta de lo difícil que debió ser para ti. Sus palabras, tan sencillas pero tan significativas, me conmovieron más de lo que esperaba. Durante años había anhelado algún tipo de reconocimiento de mi familia, alguna señal de que veían mi valor más allá de ser la hermana de Carlos. ¿Sabes qué es lo más irónico?, pregunté con una sonrisa triste. Una parte de mí siempre te admiró. Eras tan brillante, tan seguro de ti mismo. Quería ser como tú en muchos aspectos. Carlos me miró sorprendido. ¿En serio? Siempre pensé que me odiabas. No te odiaba a ti, aclaré. Odiaba cómo me sentía cuando estaba contigo. Invisible, insignificante, como si nunca pudiera estar a tu altura. Y ahora eres tú quien está aquí arriba, y yo quien tiene que esforzarse por alcanzarte, observó con cierta ironía. Negué con la cabeza. No se trata de estar arriba o abajo, Carlos. Se trata de respeto mutuo, de reconocer el valor del otro sin sentir que eso disminuye el propio. Se quedó en silencio un momento, procesando mis palabras. Acepto la posición en el departamento de investigación, dijo finalmente. Y prometo que me esforzaré por ser el mejor desarrollador que puedas tener. Sin arrogancia, sin menospreciar a los demás. Me alegra oír eso, respondí sinceramente. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Una última cosa, dijo, volviéndose hacia mí. Mamá me llamó hoy. Está bastante alterada. Suspiré, recordando nuestra conversación. Le dije algunas verdades que no quería oír, admití. Me di cuenta.
respondió con una pequeña sonrisa. Nunca la había oído tan sorprendida. Creo que finalmente empezará a verte como realmente eres, no como la niña tímida que cree que sigues siendo. Con esas palabras se fue, dejándome con mucho en qué pensar. La conversación había tomado un giro que no esperaba. La humillación que Carlos había sufrido durante la cena de Pascua parecía haberle hecho reflexionar de una manera que años de terapia no habrían conseguido. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Todo listo para la presentación de mañana. ¿Nervios de última hora? Sonreí al responder. Todo bajo control. Creo que ha sido un día de avances importantes. Al día siguiente, la sala de conferencias estaba llena de inversores y periodistas para la presentación oficial del nuevo software de seguridad de Digital Fusion. Era el momento culminante de 3 años de trabajo, investigación y desarrollo. Mientras los asistentes tomaban asiento, noté que Carlos había elegido un lugar discreto en la parte trasera de la sala. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y él asintió con un gesto de respeto que nunca antes había visto dirigido hacia mí. Laura se acercó a mi lado, dándome los últimos datos sobre la asistencia. Tenemos representantes de todas las grandes tecnológicas y algunos de los inversores más importantes del sector, susurró emocionada. Y adivina quién acaba de llegar. Seguí su mirada hacia la entrada, donde mis padres estaban siendo acompañados a sus asientos reservados en primera fila. No los había invitado. Debía ser cosa de Carlos. ¿Qué hacen ellos aquí?, pregunté en voz baja. Carlos los llamó anoche, explicó Laura. Dijo que era hora de que vieran lo que habías construido. Mi corazón se aceleró. Una cosa era enfrentar a mi familia en privado, y otra muy distinta era tenerlos aquí, presenciando el momento más importante de mi carrera hasta la fecha. Mi madre parecía incómoda, mirando alrededor con una mezcla de asombro y confusión. Mi padre, por su parte, hojeaba el folleto de presentación con evidente interés. No tuve tiempo de procesar completamente sus presencias, pues el director de marketing ya estaba haciendo la introducción. Damas y caballeros, es un honor presentarles a la visionaria detrás de la revolución en seguridad digital que están a punto de presenciar, la fundadora y CEO de Digital Fusion, Gabriela Morales. Los aplausos resonaron mientras subía al escenario. Respiré hondo, centrándome en lo que estaba a punto de presentar, no en quien estaba observando. Buenos días a todos. Comencé. Hace 3 años fundé Digital Fusion con una visión clara: crear soluciones tecnológicas que democratizaran el acceso a la seguridad digital de alto nivel. Hoy, estoy orgullosa de presentarles el resultado de ese sueño: ShieldCore. Durante los siguientes 40 minutos, expliqué las características revolucionarias de nuestro nuevo software, su capacidad para detectar amenazas antes de que se materializaran, y cómo incluso las pequeñas empresas podrían permitirse un nivel de protección que antes solo estaba al alcance de las grandes corporaciones. Cuando terminé la presentación técnica, ocurrió algo inesperado. El director de investigación pidió la palabra. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría anunciar una incorporación importante a nuestro equipo de investigación, dijo con entusiasmo. Carlos Morales, reconocido desarrollador y experto en ciberseguridad, se unirá a nosotros para liderar el desarrollo de la próxima generación de ShieldCore. Los aplausos fueron corteses mientras Carlos se ponía de pie brevemente para ser reconocido. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y esta vez vi algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba: respeto genuino. La sesión de preguntas fue intensa pero exitosa. Los periodistas estaban impresionados con la tecnología, y los inversores claramente emocionados por las perspectivas de crecimiento. Cuando finalmente terminó el evento, me encontré rodeada de personas que querían hablar conmigo, felicitarme, hacerme más preguntas. Entre la multitud, vi a mis padres esperando pacientemente. Después de atender a los últimos inversores, me acerqué a ellos. Me alegra que hayan venido, dije sinceramente, aunque todavía me sentía algo incómoda por la discusión con mi madre el día anterior. Mi padre fue el primero en hablar. Ha sido impresionante, Gabriela, dijo con un brillo en los ojos que no le había visto dirigido a mí en mucho tiempo. Todo esto es increíble. Gracias, papá, respondí, sorprendida por su entusiasmo. Mi madre parecía estar luchando con sus emociones, una mezcla de orgullo y vergüenza reflejada en su rostro. Carlos nos contó todo anoche, dijo finalmente, sobre cómo has construido esta empresa desde cero, sobre cómo te menospreciamos todos estos años. Se detuvo, visiblemente afectada. No tenía idea, Gabriela, continuó. Siempre pensé que Carlos necesitaba más apoyo porque su campo era tan competitivo. ¿Y tú? Parecías arreglártelas tan bien sola.
Era la primera vez que mi madre se acercaba a una disculpa. No vine a buscar tu aprobación, mamá, respondí con calma. Dejé de necesitarla hace mucho tiempo. Vi cómo mis palabras la impactaban, cómo comprendía finalmente que ya no era la niña desesperada por su atención y reconocimiento. Lo sé, dijo con una sonrisa triste. Y eso es lo que me hace sentir más orgullosa. Has logrado todo esto sin nuestro apoyo, sin que creyéramos en ti. Demuestra una fuerza que no sabía que tenías. Carlos se unió a nosotros, colocándose a mi lado. Les dije que era impresionante, ¿verdad?, comentó, pasando un brazo por mis hombros en un gesto que me recordó a nuestra infancia, antes de que la competencia y los celos lo arruinaran todo. Lo es, afirmó mi padre con convicción. Nuestra hija es realmente extraordinaria. Nuestra hija. Era la primera vez en años que me sentía realmente incluida en ese nuestra, que sentía que mis padres me veían realmente a mí, no solo como la hermana de Carlos. Laura se acercó para informarme que los periodistas estaban esperando para las entrevistas individuales. Debo irme, me disculpé. Pero me alegra que hayan venido. Quizás podríamos cenar juntos esta noche, si no tienen otros planes. La sonrisa de mi madre fue la respuesta más sincera que había recibido de ella en mucho tiempo. Nos encantaría, dijo. Las entrevistas se extendieron durante horas. Para cuando terminé, estaba agotada pero eufórica. Las reacciones al Shield Core habían superado nuestras expectativas más optimistas, y varios inversores importantes habían expresado su interés en aumentar su participación en la empresa. Esa noche, durante la cena con mi familia, hubo una atmósfera diferente. Por primera vez, mis padres me hacían preguntas sobre mi trabajo, mis planes, mis sueños para el futuro de Digital Fusion. No era solo cortesía, parecían genuinamente interesados. «Nunca nos contaste cómo empezó todo», dijo mi padre mientras tomábamos el postre. «¿Cómo surgió la idea de Digital Fusion?» Miré a Carlos, esperando ver algún signo de incomodidad o resentimiento, pero parecía tan interesado como mis padres. Todo comenzó después de aquella cena familiar hace 3 años, expliqué. La noche que Carlos dijo que mis ideas sobre seguridad digital eran ingenuas y poco prácticas. Carlos se removió incómodo en su asiento. «No recuerdo haber dicho eso», murmuró. «Lo hiciste», confirmé sin rencor. «Dijiste que necesitaba experiencia real en el sector para entender por qué mis ideas no funcionarían». «Lo siento», dijo sinceramente. «No lo sientas», respondí con una sonrisa. Fue exactamente lo que necesitaba oír para ponerme en acción. Esa misma noche comencé a escribir el plan de negocios para Digital Fusion. «Y la abuela te ayudó», añadió mi madre, ya sin el tono acusatorio de antes. «La abuela creyó en mí cuando nadie más lo hacía», corregí suavemente, «pero cada centavo que me prestó ha sido devuelto, con intereses. Nunca dudé de ti», dijo una voz familiar detrás de mí. Me giré para encontrar a mi abuela Elena de pie junto a nuestra mesa, con esa sonrisa traviesa que tanto amaba. «Abuela», exclamé levantándome para abrazarla. «¿Qué haces aquí?» «Carlos me llamó», explicó, devolviéndome el abrazo. «Me dijo que toda la familia estaría reunida para celebrar tu éxito, y no podía perdérmelo». Miré a Carlos con sorpresa y gratitud. Este gesto significaba más para mí que cualquier disculpa verbal. «Siéntate con nosotros», invitó mi padre, haciéndose a un lado para hacer espacio. Elena se sentó, sus ojos brillantes recorriendo nuestros rostros. «Veo que finalmente estáis teniendo la conversación que deberíais haber tenido hace años», observó con esa franqueza que la caracterizaba. Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Hemos cometido errores, mamá», admitió, «pero estamos intentando arreglarlos. Más vale tarde que nunca», respondió Elena tomando mi mano sobre la mesa, aunque nunca dudé que este día llegaría. Gabriela siempre tuvo esa chispa especial, esa determinación silenciosa que tu padre tenía, Ricardo. Mi padre sonrió con nostalgia. «Es cierto», reconoció. «Siempre fue como él, tranquila pero tenaz, nunca rendirse hasta conseguir lo que se propone. Era la primera vez que alguien me comparaba con mi abuelo, a quien siempre había admirado profundamente». Sus palabras me emocionaron más de lo que quería admitir. 1 año después de aquella cena, muchas cosas habían cambiado. Digital Fusion había duplicado su valor de mercado gracias al éxito de Shield Core, y nuestra plantilla había crecido hasta superar los 200 empleados. Carlos había florecido en su papel en el departamento de investigación. Libre de las presiones de la gestión de personal, su creatividad e ingenio técnico habían alcanzado nuevos niveles. El módulo de detección predictiva que había desarrollado para la segunda versión de Shield Core había revolucionado la industria. Mis padres también habían cambiado.
El reconocimiento público de mis logros parecía haberles abierto los ojos a sus propios patrones de favoritismo. Ahora se esforzaban visiblemente por demostrar interés equitativo en nuestras vidas y carreras. En cuanto a mí, había aprendido a valorar mis propios logros sin necesitar la validación externa que tanto había anhelado en el pasado. La venganza que inconscientemente había buscado al comprar Tecnova se había transformado en algo mucho más valioso: una reconciliación familiar y un reencuentro con mi propio valor. Estaba en mi oficina revisando los planes para la expansión internacional cuando Laura entró con una sonrisa enigmática. «Tienes visita», anunció, «y creo que te va a interesar». Antes de que pudiera preguntar quién era, Carlos entró con un hombre que reconocí inmediatamente: Alejandro Vega, el legendario inversor tecnológico conocido por identificar las startups más prometedoras antes que nadie. «Gabriela», saludó Carlos. «Alejandro quería conocerte personalmente. Ha estado siguiendo nuestro trabajo desde el lanzamiento de Shieldcore». Me levanté para estrechar la mano del visitante, intentando mantener la compostura profesional a pesar de mi sorpresa. «Señor Vega, es un honor tenerlo aquí», dije. «El honor es mío», respondió con una sonrisa. «Lo que has construido en tan poco tiempo es extraordinario, especialmente considerando las circunstancias». Miró brevemente a Carlos y entendí a qué se refería. La noticia de que había comprado la empresa donde trabajaba mi hermano se había filtrado en los círculos tecnológicos, generando todo tipo de especulaciones. «Las circunstancias nos han hecho más fuertes», respondí diplomáticamente. «Carlos ha sido fundamental para el éxito de nuestra última actualización». Mi hermano pareció sorprendido por el reconocimiento público, pero asintió agradecido. «Trabajo con un equipo excepcional», dijo con una humildad que antes habría sido impensable en él. Alejandro Vega observó nuestra interacción con interés. «He venido porque estoy buscando invertir en la próxima gran innovación en seguridad digital», explicó. «Y creo que Digital Fusion es exactamente lo que estaba buscando». La reunión que siguió superó todas mis expectativas. Vega no solo estaba interesado en invertir, quería asociarse estratégicamente con nosotros para expandir nuestra presencia en mercados internacionales. Cuando la reunión terminó y Vega se marchó con la promesa de que sus abogados nos contactarían para formalizar los acuerdos, Carlos se quedó atrás. «Nunca me lo agradeciste, ¿sabes?», dijo con una sonrisa traviesa que me recordó a nuestra infancia. «¿Agradecerte qué?», pregunté, genuinamente confundida. «Presentarte a Vega», explicó. «Ha sido cliente mío durante años, desde Tecnova. Cuando supo quién eras, me pidió una introducción. Me quedé momentáneamente sin palabras. Carlos había utilizado sus contactos personales para beneficiar a la empresa, para beneficiarme a mí, sin alardear ni buscar reconocimiento». «Gracias», dije sinceramente. «Significa mucho». Se encogió de hombros, restándole importancia. «Somos familia, ¿no? Eso es lo que hacemos, apoyarnos mutuamente». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante tanto tiempo, familia había sido sinónimo de comparación, competencia y favoritismo. Ahora, por primera vez, empezaba a significar apoyo, comprensión y respeto mutuo. «Sí», asentí. «Eso es lo que hacemos». Esa noche, durante la cena semanal familiar que se había convertido en tradición desde nuestra reconciliación, compartí la noticia sobre Vega y su interés en Digital Fusion. «Eso es maravilloso», exclamó mi madre. «Pero no me sorprende. Siempre supe que harías grandes cosas, Gabriela». Intercambié una mirada cómplice con Carlos, quien puso los ojos en blanco discretamente ante la repentina fe inquebrantable de nuestra madre en mis capacidades. «En realidad, fue gracias a Carlos», admití. Él hizo la conexión con Vega. Mi hermano parecía incómodo con el reconocimiento, un cambio refrescante respecto al Carlos que siempre había buscado ser el centro de atención. «Solo hice una llamada», murmuró. «El resto fue todo mérito de Gabriela». Mi abuela Elena, que ahora se unía regularmente a nuestras cenas familiares, sonrió con satisfacción. «¿Veis lo que puede lograrse cuando dejáis de competir y empezáis a colaborar?», preguntó, mirándonos a Carlos y a mí. «Siempre supe que juntos seríais imparables». «Bueno, técnicamente no trabajamos juntos», corrigió Carlos. «Yo trabajo para ella». Todos reímos, incluido él. La humillación que había sentido inicialmente al trabajar bajo mi dirección se había transformado en un respeto profesional genuino. «Hablando de trabajar juntos», dijo mi padre, aclarándose la garganta, «tu madre y yo hemos estado pensando».
Mi madre tomó su mano sobre la mesa, completando su pensamiento. Nos preguntábamos si podríamos contribuir de alguna manera a Digital Fusion, dijo. Tu padre con su experiencia en finanzas y yo con mis contactos en el sector educativo. La propuesta me tomó por sorpresa. Mis padres nunca habían mostrado interés en colaborar conmigo profesionalmente. Siempre habían dirigido toda su atención y consejos hacia Carlos. Tendría que pensarlo, respondí honestamente. Digital Fusion tiene una cultura muy específica y un equipo consolidado. Vi un destello de decepción en sus rostros, pero también comprensión. Sabían que no podían simplemente entrar en mi vida profesional como lo habían hecho en la de Carlos, no después de años de indiferencia. Por supuesto, asintió mi padre. Solo queríamos que supieras que estamos disponibles si nos necesitas. Lo aprecio, dije sinceramente. Y lo tendré en cuenta. Mi abuela me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa, aprobando mi respuesta. Ella, mejor que nadie, entendía la importancia de mantener límites saludables, incluso en el proceso de reconciliación. Después de la cena, mientras tomábamos café en la terraza, Carlos se sentó a mi lado. ¿Recuerdas aquella cena de Pascua?, preguntó mirando las estrellas. Cuando la abuela preguntó si mi empresa había sido comprada por la tuya. Difícil olvidarla, respondí con una sonrisa. Creo que nunca había visto a alguien ponerse tan rojo. Rió suavemente, aceptando la broma a su costa. En ese momento, sentí que era la peor humillación de mi vida, admitió. Ahora me doy cuenta de que fue exactamente lo que necesitaba. ¿A qué te refieres? A veces necesitamos que nos derriben para poder reconstruirnos, explicó. Yo había construido toda mi identidad alrededor de ser el genio de la familia, el exitoso, el que todos admiraban. Cuando ese castillo de naipes se derrumbó, tuve que enfrentar quién era realmente. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había pasado por un proceso similar, aunque en dirección opuesta, de creerme inferior a reconocer mi verdadero valor. Ambos necesitábamos esa sacudida, concluí. Tú para ver que no eras tan excepcional como creías, y yo para ver que era más capaz de lo que pensaba. Exactamente, asintió. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Ahora soy mucho más feliz, sin la presión constante de tener que ser el mejor, de tener que impresionar a todos. Puedo simplemente disfrutar de lo que hago. Observé a mi hermano, notando la paz en su rostro que nunca había visto antes. La arrogancia había dado paso a una confianza tranquila, el constante deseo de aprobación reemplazado por una satisfacción interna. Me alegro por ti, Carlos, dije sinceramente. Te mereces ser feliz. Tú también, respondió mirándome directamente. Y estoy orgulloso de ti, hermanita. Siempre debí estarlo. Esas palabras, tan simples pero tan significativas, cerraron finalmente un círculo que llevaba abierto demasiado tiempo. No necesitaba su aprobación como antes, pero aún así, escucharla sanó algo profundo dentro de mí. Mi madre se acercó con tazas de café fresco. ¿De qué hablan ustedes dos tan seriamente?, preguntó. Del futuro, respondí, sonriendo a Carlos. Y de cómo a veces necesitamos que alguien nos ponga en nuestro lugar para encontrar nuestro verdadero camino. Como tu abuela en aquella cena de Pascua, observó mi madre con una sonrisa culpable. Nunca vi a nadie manejar una situación con tanta precisión. Los tres miramos hacia donde Elena charlaba animadamente con mi padre, sus manos describiendo grandes arcos en el aire mientras contaba alguna historia. Siempre supo exactamente lo que hacía, dije, incluso cuando nos prestó el dinero para nuestros proyectos, 50,000 para mí, 120,000 para el máster de Carlos, calculado perfectamente para lo que cada uno necesitaba y podía manejar en ese momento. Mi madre asintió pensativamente. Tu abuela siempre fue mejor que yo entendiendo lo que cada uno de ustedes necesitaba, admitió. Yo simplemente me dejé llevar por patrones que ni siquiera reconocía. Era la disculpa más sincera que había recibido de ella. Una admisión de sus propias limitaciones que antes habría sido impensable. Todos cometemos errores, mamá, dijo Carlos, sorprendiéndome con su madurez. Lo importante es que estamos aprendiendo a hacerlo mejor. Mi madre nos abrazó a ambos, con lágrimas en los ojos. Los amo a los dos, por igual, susurró. Siempre lo he hecho, aunque no siempre supe demostrarlo. Mientras regresaba a casa esa noche, reflexioné sobre el extraordinario viaje que había emprendido desde aquella cena de Pascua. Lo que había comenzado como una humillación pública, se había transformado en una oportunidad para la sanación familiar, para romper viejos patrones
y construir relaciones más saludables. Digital Fusion seguía creciendo, prosperando bajo mi liderazgo y el talento de personas como Carlos. Pero mi mayor éxito no se medía en valoraciones de mercado o contratos millonarios, sino en haber encontrado finalmente mi lugar, no solo en el mundo empresarial, sino también en mi propia familia. La venganza que inconscientemente había buscado al comprar Tecnova se había transformado en algo mucho más valioso: una reconciliación, un nuevo comienzo, una familia que finalmente podía ver y valorar a todos sus miembros por quienes realmente eran. Y todo había comenzado con una simple pregunta de mi abuela en una cena de Pascua. ¿Es por eso que tu empresa acaba de comprar la suya? A veces, las palabras correctas en el momento adecuado pueden cambiar el curso de toda una vida. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.